Su examen parcial de tiroides. El primer tema que vamos a ver es hipotiroidismo con énfasis en hipotiroidismo primario. Entonces, para empezar esto, bueno, tenemos que repasar lo que sería el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, para poder evaluar bien el perfil tiroideo, sabiendo esto ya no van a tener ningún problema para evaluar los perfiles tiroideos. Entonces, tenemos que recordar que a nivel hipotalámico se produce la TRH, ¿vale? La hormona estimuladora de tirotropina, ¿de acuerdo? O la hormona liberadora de tirotropina. Esta TRH viaja por el tallo hipofisiario hacia la adenohipófisis. En la adenohipófisis estimula la producción de TSH. La TSH también la van a encontrar como tirotropina. Muy bien. La TSH o tirotropina va a ir y va a viajar hacia la tiroides para estimular la producción de las hormonas tiroideas como tal, en sus dos versiones, T4 y T3. Recuerden que el 80% de la producción de hormona tiroidea es T4 y el 20% es T3. Cuando hay suficiente hormona tiroidea para establecer como que el metabolismo de todas las células del cuerpo, estas hormonas van a hacer un efecto de supresión a nivel hipotalámico de TRH como a nivel hipofisiario de TSH y también tiene un efecto pocas veces descritos intratiroideo para suprimir la producción de T3 y T4, que a esto o a este efecto supresor le vamos a llamar retroalimentación negativa. Esta retroalimentación negativa va a funcionar como un circuito, de tal manera que todo se va a regular. Si sube la hormona tiroidea, va a bajar la TSH, ¿para qué? Para que se regule y no haya un exceso de hormona tiroidea. Por otro lado, si baja la TSH, entonces va a bajar la producción de T4 y T3. Si baja la producción de T4 y T3, sube la TSH. Entonces, véanlo como una balanza, ¿de acuerdo? Si la TSH sube, entonces la T4 libre baja. De otra manera, si la TSH baja, la T4 libre sube, ¿vale? Lo vemos de esa manera y es una regulación autónoma casi perfecta para que no haya ni un exceso ni un faltante de hormona tiroidea. De tal manera que cuando haya un exceso de hormona tiroidea o cuando falte hormona tiroidea, asumimos que es un estado patológico, o sea, es una enfermedad, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar de hipotiroidismo. A manera de introducción, recuerden que el hipotiroidismo es la condición resultante de la deficiencia de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Sin tratamiento existe un aumento de la morbimortalidad, aunque actualmente es rarísimo que alguien fallezca por hipotiroidismo, sobre todo por hipotiroidismo primario. Y algo que debemos de recordar mucho es que la definición es predominantemente bioquímica, no incluye síntomas. ¿A qué se refiere esto? A que si yo en alguna situación leo hipotiroidismo con cualquier apellido, sea subclínico, primario, secundario, central, franco, lo que ustedes quieran llamar, todos los apellidos se refieren al perfil tiroideo, a cómo encontramos el perfil, la bioquímica, ¿de acuerdo? No se refieren si el paciente tiene síntomas, si no tiene síntomas, si le duele la cabeza, si no le duele la cabeza, si tiene alteraciones en campimetría, en un gamagrama de yodo, se refieren al perfil tiroideo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre que ustedes lean un apellido de hipotiroidismo, se refiere a lo que se encuentra en el perfil tiroideo, no a la presencia o ausencia de síntomas, ¿de acuerdo? Números. Entonces, es muy común, cada vez es más común, cuando juntamos los casos de hipotiroidismo clínico más subclínico, alrededor del 4.6% de la población, tanto en estudios de Estados Unidos como en Europa, existe esta prevalencia del 4.6%, lo que quiere decir que casi 5 de cada 100 personas tienen algún tipo de hipotiroidismo, ¿vale? Como muchas cosas en tiroides, va a ser más común en mujeres, 10-1, en pacientes con antecedentes heredofamiliares. Entonces, si mi papá, mi mamá tienen un antecedente de enfermedad tiroidea, en automático yo tengo un aumento en la probabilidad de desarrollarlo. Otras enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1, enfermedad celíaca, lupus, artritis reumatoide. Entonces, estos pacientes van a tener un aumento del riesgo de desarrollar hipotiroidismo. También va a ser más común en pacientes con trisomías 21 o síndrome de Turner. Recuerden
cariotipo 45X0. ¿Vale? También va a ser más común en pacientes con obesidad, deficiencia de vitamina D y deficiencia de selenio. Ojo, suplir la deficiencia de selenio o vitamina D no disminuye la probabilidad de desarrollar hipotiroidismo, entonces no omitan ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? También se asocia a ingesta moderada de alcohol y el tabaquismo es un factor protector. Entonces, no por esto le vas a decir al paciente que se ponga a fumar, ¿verdad? Entonces, no, nada más recuerden que esto habla de la epidemiología y factores de riesgo, no es nada más. Bien, ¿cómo se clasifica el hipotiroidismo primario? El hipotiroidismo primario, como la mayoría de los ejes hipotálamo, hipófisis, glándula, lo tenemos que imaginar como un pequeño edificio, no tan feo como este, de 3 pisos, ¿de acuerdo? Donde el primer piso es la tiroides, el segundo piso es la hipófisis y el tercer piso es el hipotálamo. Entonces, si nos refieren que es hipotiroidismo primario, primario de primer piso, se está refiriendo a la tiroides. Siempre que escuchen primario, se refiere a la glándula efectora, ¿de acuerdo? Ya sea la suprarrenal, ya sea el hígado, ya sea alguna otra situación. Siempre que escuchen primario, se refiere a la glándula efectora. Secundario, en el caso de hipotiroidismo, se refiere al segundo piso, que es la hipófisis. Aquí estamos hablando de adenohipófisis. Y terciario se refiere a hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, primario, secundario y terciario, ¿vale? Ahora, en el perfil tiroideo no se pide de manera rutinaria la TRH. ¿Por qué? Por el costo, ¿vale? Y la complejidad. Entonces, como no tenemos TRH en el perfil tiroideo, el secundario y el terciario lo vamos a englobar en hipotiroidismo central. ¿Por qué? Porque no vamos a poder diferenciar entre un secundario y un terciario. Entonces, como no hay TRH, lo único que vamos a encontrar es una TSH normal o baja, una T4 libre baja, y a esto le vamos a llamar o lo vamos a englobar como hipotiroidismo central. ¿De acuerdo? Si sabemos que es un hipotiroidismo porque tiene un tumor en la hipófisis, ya le podemos dar la clasificación de hipotiroidismo secundario. Si sabemos que porque es un tumor o porque tuvo un infarto hipotalámico, entonces ya le podemos decir que es hipotiroidismo terciario. ¿De acuerdo? Primario, secundario y terciario. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hipotiroidismo? Por mucho, la causa más común en países desarrollados sin deficiencia de yodo, que es ya la mayoría, es la enfermedad de Hashimoto, pregunta de cualquier examen de la vida, ¿de acuerdo? La causa más común de hipotiroidismo primario, hablando de la glándula tiroides, es la enfermedad de Hashimoto. En áreas deficientes de yodo, la causa más común es deficiencia de yodo. Hay fármacos que se asocian a hipotiroidismo como amiodarona, litio, valproato de magnesio e inhibidores de checkpoint inmunológico, ¿de acuerdo? El uso de yodo radioactivo, esto lo van a leer como hipotiroidismo post-yodo. Posterior a una cirugía, una resección de tiroides o radioterapia, le vamos a llamar hipotiroidismo postquirúrgico, hipotiroidismo post-radioterapia. Al hipotiroidismo transitorio usualmente se debe a tiroiditis, que vamos a ver en hipertiroidismo, causas infiltrativas de hipotiroidismo, tuberculosis, linfoma o metástasis de algún cáncer primario, ¿vale? Genético por alteraciones o mutaciones en el gen HLA1 o FOXE. Esas son las causas de hipotiroidismo primario. Recuerden, para cuestiones de examen, la más común enfermedad de Hashimoto. Del hipotiroidismo central, secundario y terciario, aquí estamos hablando de nivel hipofisiario hipotalámico. La causa más común son tumores hipofisiarios, pero también puede ser por disfunción hipofisiaria como el síndrome de Sheehan o la radioterapia. Puede ser por disfunción hipotalámica, por el trauma o sección del tallo, resistencia a hormonas tiroideas, que es una enfermedad genética donde el receptor de las hormonas tiroideas está deficiente, no funciona de manera apropiada. Algunas drogas como dopamina, uso crónico de glucocorticoides, opioides o hipotiroidismo secundario transitorio por hipofisitis, inflamaciones de la hipófisis por algunas causas que pueden ser inmunológicas o pueden ser por fármacos inmunológicos. Bien, vamos a hablar ya en específico de lo que sería el hipotiroidismo primario, ¿de acuerdo? El hipotiroidismo primario, ¿por qué? ¿Por qué el énfasis? Porque es la causa más común de hipotiroidismo. 95% de los casos de hipotiroidismo son primarios. Recuerden que la causa más común es enfermedad de Hashimoto y esta se debe o vamos a encontrar en ella
una concentración alta de anticuerpos antitiroideos, en su gran mayoría antiperoxidasa tiroidea. Sin embargo, también puede haber solamente anticuerpos antitiroglobulina, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando yo sospeche enfermedad de Hashimoto por hipotiroidismo primario, a los pacientes les tengo que pedir anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Los van a encontrar en los laboratorios en general como anticuerpos antitiroideos, ¿vale? Pero se piden los dos porque hay un porcentaje de pacientes que solo van a tener anticuerpos antitiroglobulina. Entonces, los dos pueden estar presentes o solo uno, ¿vale? También tenemos que recordar que los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea van a estar presentes en el 11% de la población sana. Entonces, si yo tengo un paciente con anticuerpos anti-TPO positivos, sin síntomas, con un perfil tiroideo normal, sin factores de riesgo, sin antecedentes heredofamiliares, entonces eso es normal. Tengo que vigilar al paciente. No, ese paciente lo más probable es que no desarrolle hipotiroidismo primario. Le podemos dar la seguridad al paciente que estos anticuerpos se encuentran en el 11% de la población sana y no van a desarrollar hipotiroidismo. Entonces, para que lo lleven con calma. Bien, ahora, ¿por qué da la enfermedad de Hashimoto? Pues es una enfermedad inmunológica que tiene una base genética, ¿no? Alteración en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que ante un daño o una lesión en las tiroides, con liberación de antígenos, nuestro sistema de defensa no va a reconocer esos antígenos como propios y entonces se va a presentar el antígeno y se va a atacar a las moléculas y a la glándula tiroidea. Entonces, lo primero que tiene que haber es un daño a la tiroides. Se desprenden estos antígenos a la sangre que nuestro sistema inmunológico no reconoce como propios, procesa los antígenos, los presenta y entonces nuestro sistema inmunológico a través de CD4 y CD8 va a producir daño tisular, ¿de acuerdo? A través de anticuerpos o a través de daño directo. Y esto va a causar apoptosis y necrosis de nuestra glándula tiroides, lo que eventualmente va a terminar en la tiroiditis de Hashimoto, en hipotiroidismo. O sea, eventualmente la tiroides va a ir dejando de funcionar y funcionar y funcionar hasta que ya no funcione nada. Así es la tiroiditis de Hashimoto.